Capítulo 13. Su propia gente la llamaba la profeta. A veces sentía que ese título siempre había estado ahí, esperando y listo para activarse en la memoria de los exemplars, pero en realidad, como todo, había tenido su génesis. Ella misma había acuñado el término como un acto menor y clandestino de rebelión, mucho antes de que la verdadera revuelta hubiera sido concebida. Incluso al principio, él había sido tan estricto con los viejos tropos religiosos y le divertía pensar en sí misma como la antítesis de todo lo que estaban construyendo. Luego, durante mucho tiempo, no había sido más que eso, un gesto menor, algo que sirviera como contingencia ante un futuro desconocido. Nunca había estado segura de que los exemplars fueran necesarios, pero había sido un ejercicio intelectualmente satisfactorio crearlos tallando un feudo dentro de otro, todo oculto, por si acaso. Entonces comenzó el declive, la decadencia, el patrón familiar de degradación. Quizás había empezado incluso antes de aquella noche en las bóvedas, cuando el universo había sido sacudido por un poder de tal magnitud que resultaba difícil dormir tranquilo desde entonces. O tal vez ese había sido el verdadero punto de inflexión, cuando la arrogancia de todos se volvió demasiado obvia para ignorar y la duda comenzó a infiltrarse en su cuidadosamente construido mundo de logros. Al principio, sin embargo, no había habido preocupaciones. Él la había sacado de una vida de brutal oscuridad, como lo había hecho con tantos otros. La guerra en Terra había sido agotadoramente interminable en aquel entonces, cuando aún era posible imaginar la aniquilación de toda la especie en una generación. La única forma de sobrevivir había sido volverse indispensable para aquellos con un poco más de poder. La forma más común de lograrlo era mediante la fuerza física. En su caso, había sido la mente. Había demostrado una habilidad casi sobrenatural para dominar las técnicas crudas y cuasi religiosas de manipulación biológica que aún existían en los clanes tecnológicos dispersos, ayudando a crear soldados mejorados para varios señores de la guerra en sus sucios laboratorios. Había aprendido rápido, absorbiendo lecciones de instructores antes de que fueran asesinados por capricho, estudiando incansablemente a la luz de velas de sebo sucias, usando todo truco y técnica para mantenerse un paso por delante de bandas de exterminio, escuadrones de secuestro y rivales celosos. Las criaturas que había ayudado a crear habían sido, sin excepción, monstruos. Habían llevado vidas llenas de dolor, a menudo muriendo antes de llegar al campo de batalla, falleciendo en sus mesas entre gritos ahogados mientras sus órganos sobrecargados estallaban. Nunca había sido posible acostumbrarse a eso, considerarlo normal o aceptable. Aún escuchaba los gritos en sus muchas pesadillas, las cosas que había distorsionado para mantenerse con vida. Para entonces, sabía tanto de ingeniería genética que podría haberse mantenido impecable para siempre, un espécimen prístino en un mundo de decadencia descontrolada, pero nunca lo hizo. Detuvo su envejecimiento internamente, pero permitió que el horror acumulado permaneciera en sus rasgos externos, el precio visible pagado por sus muchos pactos desesperados. Y entonces él llegó. Podría haberla matado como lo hizo con tantos otros, pero eligió no hacerlo. En cambio, la sacó de las tierras salvajes y la llevó a los primeros bastiones del incipiente imperio. A través de él, sus ojos se abrieron a un mundo de ciencia más pura, de conocimiento recuperado a un ritmo tan acelerado que parecía que nada era imposible y todo estaba permitido. El ascenso fue rápido. Le dieron el mando de una célula dentro del programa, luego de un laboratorio completo, y finalmente fue iniciada en el círculo interno de adeptos. Arduo, pero esencial, le había dicho Malcador, mostrándole las instalaciones que estarían a su disposición. Nada puede hacerse sin ingeniería genética. Y el sigilita tenía razón. Las cosas habían decaído demasiado, y la conquista global requería soldados alterados a nivel genético. Para cuando fue admitida en su confianza, los legiocustodes ya estaban en servicio activo, pero los secretos de su meticulosa creación se guardaban celosamente, y en cualquier caso nunca habían sido destinados para producción masiva. Él la quería para algo diferente, ejércitos de un tamaño mucho mayor, construidos para despliegue rápido,
producidos en masa según plantillas biológicas estandarizadas. Los primeros sujetos fueron desastres, criaturas tambaleantes apenas mejores que las marionetas de carne a las que debían enfrentarse. Los procesos se refinaron luego bajo las privaciones de la guerra constante, en clínicas y laboratorios que se mantenían móviles para evitar su descubrimiento y destrucción. Parte del conocimiento empleado era antiguo e imperfectamente entendido. Otra parte era nueva y volátil. A través de todo ello, él los mantuvo trabajando incansablemente, inspirando con una palabra o un gesto, refinando sus toscos intentos iniciales cuando era necesario, abriendo nuevos horizontes de posibilidad, persuadiendo, enseñando. A menudo se había preguntado, incluso entonces, cuánto de su trabajo era realmente suyo, realizado indirectamente a través de sugerencias o inspiración mental. Él sabía mucho más que cualquiera de ellos, y sin embargo no podía estar en todas partes a la vez, así que ellos eran necesarios, sus herramientas, su banda de acólitos dispuestos. Se complacía pensando que algunas de las ideas clave habían sido suyas. Habiendo dedicado tanto de su intelecto y energía hacia la perfección, llegó a creer que él luchaba con el asunto más desordenado del compromiso, y así las mentes menores tenían su utilidad. Nunca hubo tiempo para la perfección, y por eso los Kataegis siempre fueron un compromiso. Eran lo mejor que podía crearse bajo esas condiciones, pero nadie creía que fueran permanentes. Eso siempre la había angustiado, igual que antes. Bajo su feroz avance, un mundo entero fue sometido lentamente, pero aún había que pagar el viejo precio de dolor y corrupción física, solo que esta vez contra el noble objetivo de una civilización recuperada. Así que incluso cuando los Thunder Warriors alcanzaron su apogeo de poder y fama, ya se planeaban sus reemplazos. Estos serían más estables, más duraderos, más flexibles y más disciplinados. Serían creados en mayor número, fabricados en lotes como las armas estandarizadas que ya salían de las líneas de producción imperiales. Y lo más importante, serían permanentes. Tu progenie, Astarte, le había dicho él una vez, en un raro momento de posible ligereza. Tu legado. Pero eso no era cierto. No estrictamente. Todo emanaba de él en última instancia, incluido este programa, aunque hubo momentos de debilidad cuando el cansancio por el trabajo interminable la llevó a caer en esa peligrosa presunción y pensar en ellos por un instante como suyos. Pero luego llegó el día de la destrucción, cuando las bóvedas fueron violadas y los sujetos iniciadores destruidos. Habían sido fundamentales esos 20 componentes primarios diseñados para evitar que las nuevas legiones sufrieran la inestabilidad de las antiguas. En lugar de un mosaico de muchas plantillas genéticas, estaban ahí para proporcionar un ancla sólida, un medio para atar el exceso, y ahora se habían ido. Recordaba cómo se había sentido. Mientras corría por esos pasillos en llamas, su corazón ya magullado finalmente se quebró. No hubo lágrimas ni gritos, solo una implosión silenciosa y aplastante en su interior, furiosa e impotente. Todas las salvaguardas habían sido violadas. Todos los muros que habían levantado fueron derribados. La certeza en la que se había permitido confiar, la emoción de que esta vez por fin habían perfeccionado la fórmula, le fue arrancada. Cada noche desde entonces, las bandadas de viejas pesadillas regresaban con mayor fuerza. Cada mañana despertaba con las sábanas húmedas, su piel descamada brillando de sudor. Había oído palabras resonando en esas bóvedas prohibidas, palabras que ningún mortal debería haber podido pronunciar allí, porque solo se las habían dicho a ella, en aquellos primeros laboratorios de carne donde los primeros sujetos habían muerto. Aquella noche debería haberse detenido todo. Ella debería haber tenido la fuerza entonces para ponerle fin. Pero, ¿quién entre ellos había sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a él? ¿Qué argumentos podrían contrarrestar el impulso creado durante tantas décadas? Lo veía a su alrededor ahora, mientras avanzaba apresuradamente por los túneles, las estructuras colosales y complejas construidas allí, todas con un único propósito. Ya no había vuelta atrás.
Su orgullo no se lo permitiría, incluso si eso significaba condenarse a repetir los errores del pasado. Así que sus largos preparativos finalmente habían demostrado su valor. Las sutiles improntas mentales, la meticulosa cultivación de súbditos perfectamente leales, los planes de contingencia que había mantenido en las sombras para un día que nunca creyó que llegaría. Ahora la rodeaban, sus fieles secretos e incontaminados, protegiéndola, transportando lo que debía ser transportado y escoltándola hacia las profundidades. Sus rostros no mostraban miedo, incluso cuando los sonidos de la persecución aumentaban en intensidad. Los perros de ataque de Baldor, liberados al fin, acercándose rápidamente con su habitual destreza. Pero el capitán general nunca había sido un obstáculo. Baldor era solo un centinela, encargado de observar mientras otros actuaban. Había observado el nacimiento de los Cataegis. Había observado los planes para sus sucesores. Ahora solo podía observar de nuevo cómo todo se desmoronaba. Observar, esperar. Esa era su debilidad, una que nunca podría ser eliminada porque estaba grabada en su misma esencia. Entre los muchos secretos que Astarte conocía estaba el nombre original de Baldor. Sabía dónde había nacido y qué habían sido sus padres antes de ser asesinados. Sabía por qué el emperador había arriesgado tanto para llevar ejércitos a través de Terra para encontrarlo, por qué toda la empresa casi había fracasado y qué la había salvado. Era posible, aunque no seguro, que Astarte supiera más sobre la vida temprana de Baldor que él mismo. Era tan poco curioso. Ese, una máscara de deber, un mero cifrado de la voluntad del emperador. Cada vez que se habían encontrado a lo largo de los años, lo cual no había sido muy a menudo, el contraste entre ellos había sido doloroso. Él físicamente perfecto, silencioso y con una seguridad en sí mismo casi absoluta. Ella, consumida por el trabajo, corroída por las dudas. Le habían dicho en confidencia que Baldor la admiraba. En verdad, ella no podía corresponder ese sentimiento. Si él era la cúspide, la cumbre absoluta del arte de la ingeniería genética, entonces quizás hubiera sido mejor no empezar nunca. No podía hacer nada contra los custodes. Existían antes de su llegada y seguirían existiendo mucho después de su partida. Pero las otras creaciones, los otros experimentos y desviaciones, su mano había estado en todos ellos. Sus marcas estaban en su interior, sus fórmulas hervían y se retorcían en su sangre, por lo que aún era posible seguir trabajando. Al igual que ella, los exemplares entendían la importancia de esta obra, el último y más grande acto de su ilustre carrera. Si algo no podía salvarse, si una muestra estaba corrupta más allá de toda esperanza, solo quedaba un curso de acción. Ellos confiaban en eso, confiaban en ella, porque ella era la profeta, y esta al fin era su hora.